Eh, bueno, las recomendaciones, ¿no? Estamos ante la pandemia del coronavirus. En Pedro Juan Caballero hay un caso confirmado, seguramente otros casos sospechosos, que son la gente que tuvieron trato con este confirmado. ¿Qué recomendaciones tenemos, doctor Nigoli? Sí, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariano Nigoli. Yo soy médico de familia, soy argentino, pero trabajo acá en Pedro Juan, en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero. ¿Sí? Y bueno, como no solo como médico de familia, sino como ciudadano de este país y del mundo, queríamos un poco hablar del tema que ya no es común a todos nosotros, y entonces voy a levantar un ratito mi visera para que puedan ver algo. Y bueno, para hablar de la situación de salud es un poco difícil, porque yo no me voy a presentar como especialista, más allá de, como dije, médico de familia, más la situación que estamos viviendo es un estado de excepción, digamos, no es lo que estamos habituados, y yo creo que deberíamos hacer distintos análisis más allá de las recomendaciones. Entonces yo empezaría primero a ver qué situación pienso yo que estamos, cuál sería mi visión, es lo que voy a dar, y después en base a eso poder decir, bueno, por qué uno quiere dar ciertas recomendaciones. Realmente desde el punto de vista político, de política de salud y en general la situación como estamos, a mí me gustaría empezar primero haciendo lo que yo llamo la cuenta del Titanic. A mí particularmente me parece muy importante. El Titanic, ¿no es cierto?, es conocido, un barco que se hundió y produjo muchas muertes. Pero más allá de las muertes que haya provocado, a mí me gustaría hacer hincapié en la cuenta de esas muertes. En este sentido voy a redondear un poco los números para que sea más fácil. Es un barco donde van 2.200 personas y lleva botes salvavidas como para salvar a 1.000 personas. ¿Sí? Entonces, 2.200 y llevamos para salvar 1.000 personas. Por lo tanto, usted dirá, bueno, 1.000 personas se salvan, 1.200 personas morirían. Esa es la cuenta que haríamos. Pero ¿qué es lo que ocurrió realmente? 700 personas se salvaron y 1.500 murieron. Entonces, más allá de ese número 1.500, que es muy voluminoso, a mí me gustaría hacer hincapié en esa diferencia. ¿En cuál diferencia? En esas 300 personas. Si quitamos el redondeo, 330 más o menos, algunas cuentas varían un poco más, pero 330 personas que murieron y que hubiesen entrado en los botes salvavidas. Entonces, y esa es un poco la realidad que yo creo que hay en salud. Nosotros, el ministerio, no tiene recursos para toda la población. Entonces, si nosotros compararíamos, equivaldría a ese 1.000 que podemos salvar un 45%, si redondeamos. No quiero decir que sea exacta la cifra, más lo que yo quiero es analizar la idea. Quiere decir que solamente vamos a cubrir el sistema de salud solamente cubre 45% de las necesidades
el resto queda afuera. Más esos son los recursos. Pero ¿qué vemos realmente? Que en realidad tienen acceso al 35% de la población. Entonces, ¿qué pasa con esos recursos? ¿De dónde surgen esos recursos que invierte el ministerio más que no son proveídos? ¿Por qué? Por la misma historia de siempre. Usted sabe, lidiar los colegas, a veces los médicos nos retiramos antes, no queremos atender a todos los pacientes por los cuales nos contactan, reclamamos, la proporción de profesionales no se distribuye equitativamente para todos los recursos, entonces donde hay profesionales para una especialidad muy concentrados en un lugar y no hay en el otro, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que quiero que básicamente tengamos en cuenta. Y con esto quiero decir que nuestro sistema de salud ya está colapsado. No necesitamos que venga nadie más. Estamos acostumbrados. Claro, nosotros ahora vemos que otros países se sorprenden porque colapsan su sistema de salud, cosa que ellos no están acostumbrados. Y bueno, ahí viene, entonces, ¿qué nosotros como país pudimos hacer? Bueno, lo que se llama una respuesta rápida. Eso es lo que se ha tenido y esa respuesta rápida ha sido una especie de sincericidio. O sea, sabemos que en Paraguay el sistema de salud no puede dar cuenta de esto, entonces tomamos determinaciones rápidas y lo que yo quiero que nos quede un poco claro que realmente ese es un regalo que hemos recibido, que vale oro hoy por hoy, que es este tiempo que nos dio para prepararnos. Ahora, sabemos que el sistema de salud no puede prepararse en forma suficiente, ¿sí? Realmente. ¿Por qué digo que es un regalo que vale oro? Porque probablemente si no hubiese sido tomado en serio por las autoridades de primer nivel en este país, en el primer momento estaríamos lo más probable en la situación de Ecuador, donde ya ni siquiera es una crisis sanitaria, ya tienen los cadáveres en la calle. Entonces creo yo que eso es lo que nos esperaba. Entonces, esta cuarentena que ha sido dura, nos ha tomado de sorpresa, más hoy por hoy vemos que fue algo absolutamente justificado, necesario y claro, exactamente justificado. Ahora nos queda la otra cuestión, porque nos dicen, están derogados, pero Pepe Baez dice, yo creo que nos falta agregar, en Bosacoí de Loga. En Bosacoí, es de preparar que lo mitad. ¿Por qué? Porque sabemos que de esta cuarentena la pregunta no es cuándo salimos. Y si quieren saber cuándo salimos, ya se sabe, 1 año y medio cuando la vacuna que es probable que esté disponible. Mientras tanto, siempre estamos en riesgo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo salimos de esta cuarentena? Entonces, yo lo que creo es que debemos ser exagerados, en el sentido de cómo vamos a cuidarnos. Exagerado. ¿Qué es el exagerado? Exagerado es, ustedes me ven acá, sí. Yo hice para, ustedes, tengo este blanco pero también tengo uno azul, hice para ir al supermercado de esta forma. De esta forma me preparo. Yo
¿cuál es la acción que como médicos estuvimos haciendo en este caso? Quedar en casa, porque esa fue la orden. Miren que yo soy médico y la orden fue quédense en su casa. Entonces eso estamos cumpliendo. ¿Por qué quedar en la casa? Porque eso lo que va a hacer es retrasar la curva de contagio. ¿Qué quiere decir retrasar? Eso es lo más importante. Que lo que busca la cuarentena es que el contagio vaya lo más lento posible para que no colapsen no ya el sistema de salud, sino todos los sistemas e instituciones y entidades del país, que es lo que ha pasado en otros países que han colapsado por la gran cantidad de personas enfermas, inclusive la gran cantidad de profesionales, tanto sea, estamos hablando de médicos, enfermeros, pero policías también. Entonces genera una disminución en la capacidad de respuesta de las propias instituciones y obreros, etcétera. Por empezar, entonces, el ser exagerado es cómo dice la OMS que vamos a salir de la cuarentena. Con el test de la enfermedad del COVID-19, o sea, para el virus que se llama SARS-CoV-2, y hay distintos tipos de test que demoran distintos tiempos en ser, pero actualmente se dispone un test rápido que podría ser de mucha ayuda, pero seamos realistas, no tenemos ni vamos a tener en nuestro país la posibilidad de tener esos test para todos, apenas para los que tengan síntomas, si no se acelera la curva. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy queriendo transmitir? Y si bien esta enfermedad sabemos mucho, pero también hay mucho que desconocemos. Entonces a veces los médicos quedamos un poco, porque nos cuesta inclusive discutirle a las personas que no son profesionales, porque ciertas cosas que uno puede plantear del virus pueden no ser tampoco correctas. Son inciertas. Exactamente. Más, cuando yo digo, escuchar y te preparar. A mí escucharé, escuchando y te preparar. ¿Para qué? Para tomar las medidas de precaución. También entonces tenemos medidas que son muy importantes. ¿Cuáles son? El lavado frecuente de manos, con agua y jabón. Y la otra, el aislamiento social, que consiste en primer lugar estar en casa, no recibir visitas o recibir lo mínimo posible, y en caso de tener contacto con otra persona, respetar la distancia que se establece prudente en 2 metros. Entonces, con una distancia mayor a 2 metros es poco probable que la transmisión directa ocurra, porque ya no llegarían tan lejos las gotas de saliva. Y después usar elementos de protección, de los cuales tenemos que tener en cuenta en esta crisis sanitaria. Es importante que la población en general no utilice elementos hospitalarios. No vamos a utilizar elementos que sean destinados al profesional de salud. Entonces, yo lo que insisto en eso es cada uno procure elaborar o mandar a hacer sus propios equipos. Entonces yo he mandado a hacer este macacón con tela impermeable, y he mandado a hacer por una costurera, ¿sí? Entonces estos son guantes de lavar la ropa, y entonces la ventaja que tiene este guante es que se puede reutilizar y uno puede lavar con agua y jabón igual que las manos, ¿sí? Porque no sirve nada ponerse guantes
estar tocando y uno lleva de un lado para el otro, entonces igual hay que tener la precaución y se puede rociar con alcohol. No, con lavandina. Hay que tener cuidado, el alcohol deteriora el material de goma, entonces mejor alcohol no, pero el agua con lavandina, que ya conocemos, el aerosol, también algunas están usando alcohol, pero el aerosol entonces puede protegernos. Inclusive entonces con este traje lo que podemos hacer es nosotros mismos al llegar a casa, la idea es la siguiente, nos ponemos para salir de casa y al llegar a casa nos quitamos. ¿Está bien? Entonces antes podemos rociarlo, entonces yo hice una máscara de papel, no es el mejor elemento, pero ante la falta de elementos está aceptado el uso, también de tela se acepta el uso, hay que lavarla, pero hay que tener en cuenta que no son barreras potentes, entonces igual hay que respetar la distancia, ¿sí? Y hice este cobertor yo mismo con una carpeta, con una tapa de carpeta transparente. ¿Sí? Entonces, le quería hacer una consulta porque los organismos de ayuda social, yo no digo, por ejemplo, en nuestro país, en Argentina, acercan elementos de higiene personal y doméstica, pero aquí en Paraguay no. Se habla de dar alimentos a personas que en realidad usted con una alta sensibilidad social sabe que esos alimentos o esa carencia de ayuda es permanente. Y sin embargo, por lo que interpreto de lo que usted acaba de explicar, sería en este momento más interesante dar una ayuda en cuanto a elementos de higiene. ¿Cuál sería su opinión? Totalmente. Creo que, pero eso, yo creo hay cosas que no son nuevas. No, por eso, como lavarse las manos. Sí, digamos. Pero, por ejemplo, la historia de no dar el pescado si no enseñar a pescar. Entonces, creo yo, está bien que... Ahora, acá hay problemas sociopolíticos de muy profundo, exacto, coincido. Muy profundo, entonces, pero que uno está viendo los gobiernos, uno dice, pucha, ¿cómo a esos gobernantes no le está quemando la lapicera al firmar cosas que ellos estuvieron siempre en contra? Por ejemplo, bueno, en el país vecino, donde el gobierno tiene un fuerte discurso en contra de cualquier... A Brasil, se refiere a Brasil. Asistencia social, eso fue bien, y con el discurso de nosotros no queremos mantener vagos. Sí. ¿Entienden? Entonces, entiendo. Eso siempre es fuerte, entonces, y no nos suena nada raro. Sí. Pero, claro, hoy por hoy queda mal ese discurso porque uno dice priorizan lo económico por sobre la vida, más qué novedad es esa. Sí. Cuando se le votó ya sabían, ese mismo discurso fue de priorizar lo económico, donde el discurso era que el dinero debe estar en el banco. Si vos utilizaste eso para invertir en acción social, en mantener atorrantes, vagos, en dar subsidios a la familia para que tengan más hijos, etcétera, y eso era robo, mantener hospitales, universidades. Entonces fue bien claro, entonces, ciertos gobiernos, de que la finanza y el dinero en el banco para mantener los negocios, etcétera, de una cierta población. Entonces, claro, ahora estamos en una situación donde es conflictuoso porque el propio poder del Estado tiene que ordenar la suspensión de las actividades, tanto sociales, pero con repercusión económica también. Bueno. Y con repercusión familiar también, que es no permitir que se puedan visitar las familias
distantes. Más no, en esta época de Semana eso, Santa, ¿no? Obligar al cierre de negocios ¿cómo es? Abolir directamente toda actividad recreativa y social, tanto sea deporte, conciertos, cultural, que hoy por hoy están cerrados y además están último en la lista de lo que uno pensaría en reabrir, más eso es fuente de ingreso para muchas personas y para otras personas que necesitan diariamente acudir a las calles para obtener su sustento. Entonces, claro, lo que yo estoy planteando es como esto va para largo, no podemos estar repartiendo alimentos. No basta. Claro, va a durar para pocos días. Lo que uno como estrategia haya tenido idea antes, o sea, de hacer, hay que continuar haciendo. El problema, por ejemplo, es que comedores se han cerrado. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso no se pare? Entonces, comedores sociales, la misma merienda escolar, el almuerzo escolar, eso ha sido una afectación. Entonces, acá lo que tenemos que tener en cuenta, digamos, hoy por hoy estamos inclusive hasta sorprendidos de escuchar los discursos de los ministros y del presidente que son bien acorde a la realidad, digamos. Cosa que nos sorprende porque estamos acostumbrados realmente a gobiernos de mierda. Entonces, nos sorprende porque la primera línea ha tomado en serio, uno escucha los discursos y dice, pucha, vale, nos llamó la atención de que nos hayan cerrado todo, uno puede gustarle, no gustarle, claro que no nos gusta, más estamos viendo que estos tipos se toman en serio. Ahora, viene la cuestión de la segunda línea de políticos y sabemos que ahí sí es un desastre. Y hay criterios muy diferentes. Entonces, ¿no? Porque, a ver, ¿qué es lo que uno tiene que exigirle a la segunda línea de políticos? Bueno, los de la primera línea ya nos dijeron lo que está prohibido. Pero bueno, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Entonces, bueno, y ahí es lo que uno tiene que pedir, intendentes, diputados, concejales, sobre todo concejales. Bueno, distribúyanse la tarea y vayan a hablar si hace falta comercio con comercio. Una vez, bueno, en qué condiciones, con qué elementos de protección nosotros vamos a poder seguir trabajando. Entonces, eso es lo que nos queda porque esta cuarentena es larga. Entonces, o nos quedamos en casa, porque la aputarei, aputamano, ni aputanyamano, porque el virus, hoy que mantener, la jaila de a la virus do que va, el virus hoy que mantener. Entonces, baila ya puta, ya preparamos, ya botacoí hama. Eso es lo más importante, que la segunda línea esté a la altura. Y uno no lo ve. Nuestro sistema de salud se podrá preparar más, nuestro sistema de salud está muy lejos de poder abastecer y sabemos que lo que nos queda es muy triste, más creo yo que si cada uno toma conciencia y dice, bueno, yo no voy a llevar el virus a mi casa, voy a tomar todas las precauciones. No podemos evitar que entre en la ciudad, no podemos evitar que entre en el barrio, en la cuadra. Ni siquiera en nuestra casa podemos evitar, pero por lo menos podemos reducir el riesgo. Entonces, tomemos la precaución con la idea, no vamos a llevar el virus a nuestra casa.
pero no podemos tampoco quedarnos de balde porque necesitamos subsistir. Entonces, la segunda línea lo que tiene que tomarse en serio y ver, bueno, cómo nosotros vamos a salir. No quedarse esperando a ver qué nos dice el ministro. Yo creo que la acción del ministro es fenomenal, más hasta ahí llega su potestad. No nos va a poder salvar. Mire, doctor, vamos 25 minutos del primer tiempo. Sí, a usted y a mí nos gusta el fútbol, no lo criticamos como deporte, pero a lo que voy es que hay mucha gente que se quedaría 2 horas escuchando un partido de fútbol por radio, pero a lo mejor va a decir que esta entrevista duró demasiado tiempo. Yo de mi parte le quiero hacer la última y después desde luego usted puede dar una conclusión final. China, hace poco, que aparte fue el origen de esta pandemia, ¿verdad? Sí. Eso no lo discute nadie. Hace poco me enteré, porque tengo una planilla de cálculo que actualizo todos los días para tratar de entender qué es lo que está pasando a nivel regional y a nivel mundial. Si acá hubiera 2 personas más, uno sería chino. Sí. ¿Usted sabía? 23% de la población mundial. Bueno, la cantidad de contagios activos, ¿verdad? Porque después tenemos los recuperados que dejan de ser, estar contagiados de la enfermedad, ¿no es cierto? Y la cantidad de muertos que tiene al día es un porcentaje muy ínfimo con respecto al promedio mundial, que en este momento está haciendo pico en Italia, en España y un poquito está en ascenso también en los Estados Unidos. Al ser la 4ª parte de la población y ser todos seres humanos con características similares, desde luego que se podría tomar como referencia. ¿Qué enseñanza podemos tomar de las acciones que articuló China para bajar esa curva y al día de hoy tener todavía casos de muerte, casos de nuevos infectados, pero que sea una proporción demasiado, es 1000 veces menor prácticamente a la que están teniendo Italia y España? ¿Se puede tomar como referencia las acciones de China o no? ¿Usted qué opina? Y habría que ver. Yo creo que inclusive, por ejemplo, en Paraguay, debido a las acciones precoces que del ministerio, se ha festejado anticipadamente. Como usted, el término de fútbol, a mí me hace acordar mucho, si me preguntan cómo sería la curva en Paraguay, me acuerdo de ese arquero que atajó el penal y se fue a festejar y la pelota entró. Después entró, de rebote siguió entrando. Entonces creo que no da para, y ni siquiera en China da para salir a festejar, o si bien es un esfuerzo grande. Ahora, pero bueno, tomaron actitudes de aislamiento, a eso me refiero, ¿no? Bueno, pero ahí está. El problema es cuando uno toma otro... Aislamiento no se discute. No, eso es la regla, digamos. Sí. Ahora, el problema es cuando uno toma otro país, que en otro país hay diferencias sociales, culturales, económicas. Ahí sí. O sea, de por sí, lo que uno ve es que, y justamente cuando uno dijo hay que prepararse, es porque el mundo ya no es el mismo. Nosotros estamos esperando que termine el temporal y salgamos al mismo mundo. Exacto, con el mismo comportamiento. Y ya no. Ya no existe más. Ya está. Ya lo veíamos que estaba perimido más. Esta emergencia viene a acelerar esos cambios. Y lo que uno ve es un cambio geopolítico importante. Uno dice, bueno, hace un rato le señalé países liberales que de pronto están encerrados en esta cuestión. Dice, bueno, tenemos que ser comunistas ahora para poder subsistir. Ahora, China es un país de tradiciones milenarias, pero es un país comunista y un régimen muy cerrado también. Entonces, evidentemente, que las medidas que han tomado han sido muy drásticas también. Y yo no soy un especialista para decirle en qué situación está en China, más ningún país. El problema que tenemos ahora es que salvarte
de la pandemia significa seguir siendo vulnerables. Porque ¿quién es el que puede decir yo no me voy a contagiar? Y ni siquiera se sabe si eso es tan cierto, más el que ya tuvo la enfermedad y entonces ya tiene inmunidad, entonces es muy poco probable que vuelva a tener. Más, como bien en proporción a su población, el número de China hoy por hoy es muy bajo, porque era muy alto, pero al comienzo, hoy es muy bajo, más han seguido estrictamente las medidas de restricción. Y si nosotros seguimos las medidas de restricción, podremos lograr estar en la situación de China. Y lo que yo quisiera decirles entonces, ¿por qué el prepararnos a un nuevo mundo? Porque realmente el mundo hoy necesita de un país. Ahí pasa el tipo con el sonido como si nada, ¿no? Bueno, hoy, sí, la cuarentena, conste que acá se está respetando mucho más que acá en la ciudad vecina. Nosotros vemos en la ciudad vecina se está respetando mucho menos. Prácticamente una vida normal, ¿no? Sí. Más, acá todavía hay gente que no se convence y a veces es difícil de convencer a todos. Más, lo que quiero decir es que el mundo está necesitando de Paraguay, por ejemplo, y de países que puedan mantener su estructura productiva. El mundo va a necesitar alimentos, entonces el gran desafío es mantenernos sanos para poder pasar esta crisis y luego proveer alimentos y, ¿por qué no?, tener un poco más una prosperidad de acá a un tiempo, si uno realmente se toma en serio. Y bueno, conclusión, solidaridad, por ejemplo, paciencia. Sí. En un tiempo en que la solidaridad es peligrosa. También. Entonces, el caso ese de la gobernación, ¿no? Que repartieron víveres y justo el señor está en contacto directo con el fallecido, ¿no? Y ahí está. Entonces, hoy por hoy, pero no solo la solidaridad, también la avaricia y la mezquindad también son peligrosas hoy. Entonces, esta situación... Gente que te quiere cobrar intereses por una cuenta que vos no pagás porque no podés trabajar y todo eso, ¿no? Entonces, claro, y hoy por hoy sabemos que después la sociedad nos lo va a cobrar. Entonces, realmente el desafío es grande, no es, ni siquiera podemos decir esta es nuestra última palabra, capaz que acá un tiempo tengamos que rever, pero creo que el mensaje que yo quiero dejar es, está bien cuidarnos, más preparémonos porque de hoy en adelante eso es lo que nos queda. Que por un lado, como dicen, no hay mal que por bien no venga, porque todas estas medidas, si bien no van a ser exageradas de por siempre, pero estas medidas nos protegen en general de otras enfermedades, entonces el cuidar de la salud va a tender a mejorar nuestro estado de salud, no solo por esta enfermedad, sino por muchas otras. Y bueno, la última, le dije antes que era la última, pero lo veo con ese traje, recién vino del supermercado, me avisó para hacer esta entrevista. Yo todavía estoy con ropa normal, un tapaboca casero, unas gafas y usted está totalmente protegido. ¿Así se fue al supermercado? Sí. Y notó que la gente lo miraba raro. ¿Qué va a hacer? Que le calienta, ¿no? Conste que yo como profesional de salud, sí, una persona conocida, querida. Estuvimos en el H1N1, si bien no teníamos estos trajes disponibles, más teníamos otros que hacían... Atiende a pacientes. Y entonces estábamos en la primera línea ahí me tocó estar en la primera línea en el hospital, en el triage, donde vos separás, este es para respiratorio, este es para consulta general, y teníamos las urgencias divididas, así como está ahora mismo en el hospital, solo que ahora lo que se está pidiendo, algo que bueno, al paraguayo no le suena tan raro, ir en último caso al hospital, pero sí, yo sugiero al salir de casa,
Pero esto no es que uno puede salir alegremente y pasearse, no, uno va al super, hace la compra, vuelve, sacar todo, eso dejar afuera. eso se pasa a la lavandina, después nos quitamos y mandamos lavar. Y entramos en casa ya, nos bañamos y nos ponemos la ropa de casa. Entonces sí, yo sugiero para salir esto, creo que hay que ser exagerado. Porque uno cuando trae el virus ya no tiene más que hacer, esperar a ver la evolución, si le toca o no le toca. Este es un virus que el 20% de los casos son más delicados y se internan. Y de esos, 5% fallecen. O sea que todavía estamos lejos. no es ni mucho ni poco. Realmente este virus ha hecho los ingredientes justos, ha hecho la mezcla exacta para afectar todo el ámbito de nuestra vida. Entonces yo sugiero que hay que ser exagerado. Dejar la chuchería de costado y ser exagerado. Exactamente. Muchas gracias.